de la relación de los medios de comunicación con los estudios, con la investigación en general. Y bueno, pues desde I+A hemos creído conveniente dar un poco de foco, de poner el foco, de tener cierto altavoz, ¿no? Para hablar de estas cosas, de la relación que hay entre la empresa y los estudios, o como dice en la presentación, ¿no? Desde los insights hacia los titulares, ¿no? Así que, bueno, si os parece, vamos a por ello. Lo primero de todo, pues quiero hacer una presentación de los invitados, agradecerles, por supuesto, nuestra presencia. Empiezo por Rafa Moyano Zamora, que es actualmente director académico de la Escuela de Unidad Editorial, ESUE. En los últimos años ha sido director adjunto de El Mundo, que trabaja en este periódico, que ha trabajado en este periódico desde su fundación. Luego hablaremos también de esta relación, ¿no? Que ha sido jefe de sección, redactor jefe de fin de semana, redactor jefe de información y de sociedad, subdirector responsable de la sección en España. Bueno, tremendo, Rafa. Durante una etapa ha sido director de comunicación también del Grupo Unidad Editorial, la empresa que edita el periódico El Mundo. Antes de esta etapa también fue redactor de la revista El Tiempo, del Grupo Z. Comenzó su carrera profesional por allí por el sur, por el Diario de Cádiz, del Grupo Holly. Es licenciado en periodismo, periodista, escriba por la Universidad Complutense y director del máster de periodismo del Mundo. Pues nada, Rafa, bienvenido. Y aquí a mi derecha pues tengo a Antonio Asencio, que es director de comunicación y estrategia de Sigma 2, una de las empresas asociadas, que es miembro del grupo empresarial al que la empresa pertenece, Star Media Group, desde 2013. Antonio es periodista también, doctor en sociología de la comunicación, ha trabajado en diversos medios, el Digital Diario Directo, del que fue director hasta 2007, ha sido asesor en el Ministerio de Fomento y en el Gabinete de la Moncloa entre los años 2008 y 2011, autor también de un libro, Al Este de Babel, Sujeto, Verdad y Lenguaje en la Era de los Algoritmos, y también vinculado a esta casa, actualmente profesor de IES University, donde imparte la asignatura de comunicación para el liderazgo. Bueno, pues nada, oye, una vez hechas las introducciones, aparte de lo que habéis escuchado y de que yo creo que es una buena carta de presentación por los dos lados, también creo que justifica un poco que estéis hoy aquí las dos partes, porque lleváis también una larga trayectoria de colaboración, ¿no? De hecho, hace poco se ha celebrado el 35 aniversario de vuestra colaboración, y quién mejor que vosotros para hablar precisamente de la prensa y de las agencias, de los estudios de mercado. Bueno, un matrimonio longevo, ¿no? Aquí decía nuestro querido, bueno, querido para algunos, no tan querido para nuestro alcalde José Luis Martínez Almeida, ¿no? Decía que 25 años dobla el periodo medio de vida de los matrimonios en España. Así que enhorabuena. Y entrando un poquito en materia, pues he sacado también algunas palabras de vuestro presidente, de Gerardo Iracheta, ¿no? Que decía que nunca una alianza entre un medio de comunicación y un instituto de opinión pública ha durado tantos años en toda Europa. Nuestro secreto está en la lealtad, el respeto y la autonomía profesional, pero también en el acierto, obviamente. Sin un elevado nivel de acierto, nunca habríamos llegado a la cabeza de los institutos. Bueno, pues como os decía, qué mejor, invitados, bienvenidos otra vez, sentiros como vuestra casa, aquí estamos entre amigos, así que nada, vamos a empezar. Si te parece, Rafa, pues me gustaría que nos contaras, parezca oportuno, de tu relación tanto con Sigma como con la trayectoria que hemos leído hasta ahora, pues oye, cómo ha sido esa relación, que nos puedes contar. Mi relación con los institutos es una, la relación con Sigma 2, desde que el mundo del mundo, solo desde el punto de vista periodístico, no ha habido otra relación que con una con Sigma 2. O sea, 35 años y 100. 35 años que se cumplen ahora, ¿no? Entonces, hemos hecho un poquito de trampa porque Sigma 2 ha sacado un libro estupendo, porque el presidente del gobierno, nada más y nada menos. Y
bueno, lo ha hecho un poquito antes de que se celebre ese aniversario, que precisamente empezó en el año, se cumplen 35 años ahora, pues empezamos en el año 89, nada más y nada menos con la primera portada del mundo. La primera portada del mundo la había 4 columnas, una encuesta de las elecciones del 89, en la que vaticinaba que si había una alta participación, Felipe González no renovaría su mayoría. No hubo tan alta participación y Felipe González renovó su mayoría y la siguió renovando unas elecciones más. Yo en aquella época, efectivamente, no estaba en el mundo, pero estaba en la sección de fin de semana, organizando dominicales y demás, y no tenía una relación directa con Sigma 2, más allá de encuestas que llegaban o encuestas. Luego sí pasé a ponerme al frente de la sección de política y éramos un periódico muy político y las encuestas eran básicamente políticas en aquella época. Y ahí tuvimos una relación continua en la elaboración y luego la difusión de las encuestas. Y luego más adelante ya en la dirección adjunta del periódico, pues además con una diversificación de las encuestas y de los contenidos de las encuestas, también día a día trabajaba muy directamente, mucho antes de que Antonio, por razones obvias, estuviera trabajando en... Perdona que te interrumpa, pero piden desde el directo que hablemos un poquito más alto. Más alto, vale. Bueno, pues decía eso, que mucho antes de notar que mi relación con Sigma 2 de muchos años, desde hace 1 año y medio o 2, dejé de estar un poco en la redacción, sigo en la escuela de unidad editorial, que es una escuela que tiene el máster, que dijo también es el máster de periodismo del mundo, que tiene ya 23 ediciones, 23 años, tenemos por la Universidad de San Pablo, y luego muchos más másteres y muchas más formaciones. Y bueno, me he puesto de eso que te van retirando un poquito de la redacción. Estoy encantado, tengo mucho más tiempo libre y soy más feliz. Y dedicándote a la formación. No la echas de menos, no la echas de menos. O sea que, pero bueno, sigo escribiendo en el periódico. Eso ya. Me dejan una columnita para escribir. Ya también. O sea, pero bueno, en resumen, sí, he tenido una relación muy larga con Sigma 2 a lo largo de estos años, pero sí, quizá analizamos un poco. Vale. Muy bien. Oye, pues Antonio, un poco también cuéntanos dentro de tu trayectoria, de tu rol, cómo han sido un poco tus vivencias. No solamente, bueno, entiendo que Sigma 2, pues lógicamente tienes acuerdo preferente con Sigma 2, o sea, con el mundo, pero también trabajáis porque al final también se publican. Así que bueno, cuéntanos un poco también cómo ha sido esa relación, para luego desde ahí intentar empezar un poco el recorrido. Muchas gracias, Antonio, gracias a Insight Analytics y al Instituto de Empresas, y que al final estoy un poco en casa porque estoy por partida doble aquí, encima estoy con Rafa, que es amigo y compañero de batallas periodísticas y demoscópicas. Bueno, en mi caso particular, yo que vengo del periodismo, digamos que he pasado de ser un consumidor de encuestas del ámbito del periodismo y del asesoramiento de la comunicación política, bueno, pues aparte, a dar un salto por el otro lado de la barrera y estar en el lado donde se producen las encuestas y se sirven las encuestas de los medios de comunicación. Entonces, digamos que en ese salto he intentado, ¿no?, que esa experiencia me sirviera para que las encuestas se entendieran bien desde el ámbito del periodismo, es decir, hacer pedagogía y entender, ¿no?, y hacer entender también en mi empresa que al final las encuestas que van dirigidas a medios de comunicación pues tienen una finalidad periodística, mediática y por tanto social también. En nuestro caso, efectivamente, llevamos trabajando con el mundo desde la primera portada y además es una relación que se ha ido renovando independientemente de quién estuviera al frente del periódico o de la empresa. Ha ido cambiando el periódico, lógicamente, de dirección, la empresa también, porque Eurostar la adquiere en 2013 y, sin embargo, el vínculo con el periódico se ha mantenido y se ha mantenido hasta ahora. Y es una lealtad que nos mutua, de la que estamos muy orgullosos y que además creen que aporta un valor. Efectivamente, es un caso único en España y en Europa. Paralelamente, trabajamos con otros medios que no son periódicos de ámbito nacional. Es decir, que ese ámbito, ese nivel lo respetamos, pero obviamente trabajamos en televisión, hacemos las encuestas de el 23J hicimos las encuestas de televisión española de la Forta. Cuando descendemos a nivel regional, pues hemos trabajado con periódicos regionales y ahí no hay ningún problema porque no
una competencia directa de nuestros amigos, y lo que creemos es que también está bien diversificar nosotros como instituto, que decir, al final nuestra carta de presentación son los trabajos y los resultados por los cuales se nos evalúa en las urnas. Bueno, yo voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir, cuando hablemos de los estudios, no de las encuestas, ¿vale? Todos nos vamos a las encuestas electorales, que yo creo que tienen, y hoy precisamente en esta semana en la que estamos, tiene mucha amiga, pero voy a intentar un poco, en la medida de lo posible, ampliar el scope, ¿no?, a lo que es la investigación en general. Oye, Rafa, pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿vale? Me gustaría hablar un poquito sobre cómo veis desde los medios, ¿no?, la situación que hay respecto a los estudios de mercado. Y a vuestro director, Joaquín Manso, de las encuestas, no sé si esto es demasiado profundo, pero dice: las encuestas son la herramienta principal para que el periódico entable un diálogo constante con los ciudadanos a los que nos dirigimos. Parece que, pues, es una frase muy sugerente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ¿cómo ves tú ahora el papel de los estudios, ¿no?, cuando llegan a vuestras manos? ¿Veis que ahora estamos viviendo un buen momento? O sea, hay muchos, llegan muchos estudios, independientemente del momento del proceso electoral. ¿Cómo ves un poco ahora mismo la situación? Efectivamente, estoy de acuerdo con esa frase de Joaquín. Para nosotros las encuestas son información. O sea, es una información que recabamos nosotros con clientes de Sigma 2, y le pedimos que ellos recaben, y que ellos recaban de una manera ordenada y profesional. Y para nosotros es información. La utilizamos la encuesta porque efectivamente necesitamos usar cómo está la sociedad en todos los ámbitos. Efectivamente, como hemos comentado los dos, arrancamos la historia de este periódico con una encuesta política que marcó mucho, yo creo, también luego del resto de medios sobre el uso y el disfrute de las encuestas, pero a lo largo de estos, en nuestro caso, de estos 35 años, han ido variando mucho en cuanto a los contenidos, en cuanto a la realización y en cuanto a la programación y difusión de cada una de ellas. En el momento actual, ¿cómo estamos? Pues estamos en un momento fuerte de las encuestas. O sea, yo creo que ahora mismo, si no digo una encuesta, pues, o sea, hay una pelea continua. Luego iremos a lo mejor al momento actual, más reciente, que son las encuestas ahora de las elecciones en Galicia, pero es cierto que ahora mismo son vitales para un medio de comunicación. Luego creo por qué otros componentes son vitales. Pero Rafa, a ver, desde el punto de vista del negocio, aquí también luego quiero que entre un poco. Los medios de comunicación hoy en día, ¿contratan más investigación, contratan más estudios, o van más por la vía de la colaboración conjunta y demás? Hombre, yo creo que contratamos más estudios. De hecho, Sigma 2 ha innovado con su panel. Estamos dando un recorrido importante. Hace poco hemos lanzado una newsletter con los estudios, una newsletter propia, solo publicar los paneles de Sigma 2. O sea que con personalidad propia, como una parte más del periódico. Ahora mismo, yo creo, como no estoy en la redacción ahora mismo, esta mañana he hablado con Roberto Benito, que es nuestro nexo ahora con la redacción, digo, ¿verdad? ¿Hay algún problema con Sigma? Dice, no, seguimos igual que como tú lo dejaste, pero más. Y entonces, ahora mismo estamos en un momento estupendo. Y no solo, o sea, el panel facilita mucho las cosas también, muchísimo más ágiles. Y yo esta semana he leído una encuesta en el periódico sobre si le gusta o no le gusta Zorra, la canción esta de Eurovisión a los lectores. Al mismo tiempo que he leído que ahí está las elecciones gallegas para arriba. Es decir, que tenemos muchísima agilidad ahora por parte del trabajo que hace Sigma 2 para estar con una reacción inmediata y pulsar lo que se ha hecho siempre, pero en unos tiempos mucho más ágiles, yo creo que es eso. Muy bien. Oye, y dentro de esa buena situación que comentas, ¿hay vida más allá de las encuestas electorales en medios de comunicación? Es decir, oye, aparte de los sondeos, ¿se presta atención a, pues yo qué sé,
encuestas, pues, no sé, la EPA, por ejemplo, estudios sociológicos sobre los cambios de tendencias y demás, o estamos en un momento en el que la situación política hace que también es que estamos una semana un poco jodida Sí, para pero- hablar de esto, pero no, pero si nos intentamos abstraer un poco del momento, ¿vale? De lo que estamos ahora mismo, o sea, ¿crees que hay en los medios de comunicación se presta atención y a qué tipo de estudios se presta atención? Pues, bueno, otra vez un poquito a la historia. Es cierto, como decimos, arrancamos con una encuesta electoral. En los primeros años, leyéndome el libro que ha editado Sigma 2, también he recordado mucho de estas cosas. Incluso quiero que escribieran exactamente sobre el año 2000, porque va por años. Y es bueno porque en ese momento ahí hubo una inflexión. Había encuestas políticas con algún tema económico, alguna cosilla más suelta y tal. Pero llegó un momento en este país, coincidiendo con la segunda victoria de Aznar, con la segunda legislatura de Aznar, que fue mayoría absoluta, y la política se convirtió en bastante rollo, porque era muy rodillo en lo que pasaba en el Congreso, en el gobierno, Aznar, y no había mucha discusión. Y encima además se produjeron muchos hechos sociales, como por ejemplo la crisis de las vacas locas, alguna crisis más sociosanitaria y sobre todo la crisis del Brexit. Entonces ahí se produjo un cambio de tendencia a la hora, todo esto hablado con Sigma 2 en su época también, a la hora de preguntar al ciudadano por muchísimas más cosas de las que preguntábamos antes. En aquella época, que me tocó venir a hacer los matrimonios homosexuales, porque era el matrimonio homosexual, ya se trataba la de la eutanasia, que se han tratado 20 años en sacar adelante aborto, divorcios, un montón de historias, de crisis sanitaria y tal. Todo eso se produjo y todo eso iba acompañado de encuestas de opinión. Dejamos de hacer solo encuestas políticas y ya los cuestionarios, hay los que manejaban los dineros ya apañaban con Sigma 2, pero los cuestionarios se iban alargando. Y fíjate, en una época también estaba yo por ahí decidimos que dura la Navidad informativamente. Y entonces, digamos que amasamos y creamos una encuesta, macro encuesta navideña, en la que empezábamos preguntando por la encuesta electoral, preguntábamos pues, de la monarquía a la situación económica, pasando por el último conflicto que había habido o la intervención de España en un conflicto de la por todo. Y yo creo que se diversificaron y en ese momento estamos ahora porque ahora se mucho más fácil. Muy bien. Oye, Antonio, podéis intervenir cuando quieras. Yo luego voy a volver contra ti, ¿vale? Sí. Pero No, yo, lo que pasa es que nos han dicho que no nos pisemos. Sí, No, a ver, Así, algo así. no, pero bueno, quiero decir, ven, tal, yo voy, ¿sabes? Alternando un poco, pero oye, cualquier cosa, por supuesto, es libre de comentar. Yo, a ver, la única cosa ahora, por luego entrar desde la parte de Antonio, me gustaría, dentro de lo que estamos hablando, un poco que nos contaran, cuando un estudio llega a vuestras manos, ¿no? O sea, intento volver a, ¿sabes? A volver a lo que decía antes, ¿eh? No solamente un sondeo. Es decir, cuando llega los resultados de un estudio, en una redacción, en un periódico, en un medio de comunicación, pues, ¿cómo trabajáis con esos datos? ¿Cómo es el proceso? Entender un poco eso. vale, bueno, ha comentado antes Antonio que esa relación se ha mantenido a lo largo de 4 o 5 directores. 4 o 5 directores. Uno de ellos estuvo casi 25 años, pero toda la vida, creo que todavía, encima todos los días, ¿no? Y entonces con todos, digamos, él marcaba un poquito la pauta. Cuando nosotros, por ejemplo, encargábamos un estudio, en este caso electoral, que muchas veces arrastraba muchas más temáticas detrás, nos lo solía mandar a eso del viernes a mediodía. También la comida del viernes, porque ya tenía el director diciendo, ha llegado, llama, no sé qué. Digo, vale. Llegaba al estudio y de pronto también teníamos mucha cautela porque de los estudios del mundo Sigma 2 estaban pendientes también todos los partidos políticos. Y las relaciones son muy porosas, todos se filtran. Y no queríamos que se filtraran en los partidos, porque la mayor bronca que tuvo un día con el director es que porque sabía, creo que Ferraz en este caso, los resultados de nuestra encuesta. Pero Sigma 2, yo lo he tenido controlado. Entonces lo repartimos entre determinadas. Una de ellas, la que iba a hacer la información, el sector, por supuesto,
director adjunto, yo que era jefe de política en aquella época, nos repartimos entre 4 o 5 y nos encerrábamos y salíamos con 5 enfoques diferentes de la encuesta, 5 literales. Y luego había que pelearse cuál nos gustaba, porque las encuestas había que desmenuzarlas, hay que desmenuzarlas. Y entonces no valía que el PP o el PSOE tenía mayoría, sino había que mirar que los votantes del PP de tal habían votado. Entonces había que desmenuzarlas muchísimo. A mí siempre me ha gustado dar muchísima información de la encuesta, publicar mucha información de la encuesta, más allá del análisis del redactor que la trabaja. Entonces, siempre hemos hecho muchos cuadros muy amplios. Bueno, también tenía pendiente la jefe de infografía, que siempre estaba más nervioso porque tenía mucho trabajo para él, ¿no? Pero bueno, hacíamos ese trabajo de repartirnos sin hablar entre nosotros y luego juntarnos y debatir el enfoque que si ponía uno u otro y que veíamos que era. Y al final el director. Se debatía mucho. Hombre, si había empate o desacuerdo, al final decían, pues al final, esto sí. Pero siempre se ha debatido mucho. Ha sido un trabajo siempre muy consensuado, pero muy diverso y muy divergente al principio. Hasta que sabéis bien, me parece, porque Es cierto que había mucha tensión a la hora de la llegada de la encuesta. O sea, yo procuraba el día que teníamos encuesta no quedar a comer ni viernes ni nada, porque había que ponerse sobre ellos. Sí. muy bien. Bueno, luego hablaremos también de lo que publicabais y lo que decía. Bien, hablaremos un poquito de eso. Antonio, se lo han puesto votando algunas cosas. Tú por también tener esa doble perspectiva, ¿no?, de lo que está diciendo él. Pues tú en tu caso, que vives más la operativa en el día a día y demás, ¿tú dirías que el nivel de contratación está en los mejores años, ¿no?, como aparentemente parece que tiene la percepción baja? Bueno, no estamos mal, pero ahora voy a explicar un poco lo que creo yo que ha ocurrido. Quiero también saludar a Miguel de la Fuente, nuestro director de investigación, que al final es el que pone la coma y el dato y el porcentaje último y por tanto responsable de nuestro acierto, porque al final es nuestro acierto. Y yo por completar un poco lo que decía Rafa, y ahora voy al tema del volumen de encuestas, cuando nos pusimos a elaborar el libro del 35 aniversario, que es verdad que el 35 aniversario, o sea, el aniversario es ahora, este año. O sea, ese acto lo que conmemoramos era el inicio del aniversario. Y nos salieron más de 300 portadas del mundo con estudios de Sigma 2. Quiero decir que los estudios de Sigma 2 han estado muy presentes en el periódico desde su fundación hasta el punto de que fue la primera portada del periódico. Y eso quería decir algo, ¿no? O sea, eso era, en cierta manera, un manifiesto periodístico que indicaba, que significaba que el periódico iba a estar muy atento a las tendencias sociales, iba a estar muy atento a la opinión pública. Hay una cita por ahí, por ejemplo, no sé si tú la conoces, José Artur Miller, que decía que un periódico es la nación hablándose en sí mismo. No sé si la he dicho bien o parecida. Bueno, pues la demoscopia es el periodismo es una nación hablándose a sí misma y sobre sí misma. Quiero decir que va un poco en la línea de lo que decía Joaquín Manso, ¿no? Es decir, el periódico decidió hablar de la opinión pública, no solo a la opinión pública. Y no solo de política. La política es verdad que es lo más llamativo, que es lo que genera más morbo, sobre todo ahora en una semana de elecciones, pero hemos hecho la encuesta ahora, por ejemplo, sobre la canción de Eurovisión, sobre Zorra, pero es que hicimos una sobre Rosa, cuando se planteó si debía ir o no a Eurovisión. Es que hicimos una sobre si debía dimitir o no Javier Clemente, cuando hicimos un mundial glorioso allá por los años 90, quiero decir, es que por cierto bastante dividido. Siempre este país, lo importante es seguir. Y luego hemos hecho encuestas de temas muy de la vida diaria de la gente, ¿no? Una de las más citadas, que fue hace 3 o 4 años, era sobre si los españoles preferían la tortilla de patatas con cebollas y cebolla, que es un tema muy importante en nuestra cultura. Quiero decir, que al final ponemos el foco en la política, en la gran política, pero también en la vida de la gente, ¿no? Y en lo que está en la cultura popular, y el periódico no puede ser, o no, y el mundo desde luego ha decidido no ser ajeno a todo ello, y nosotros encantados de investigar todo eso. Sobre si hay, luego, con el mundo, nosotros en realidad el acuerdo lo tenemos con una editorial que es más amplio, por tanto hacemos también trabajos para Yodola, que es
el semanal de mujer y ahí trabajamos con otros temas. O sea, el ámbito, el rango de temas es muy amplio. Sobre si hay más encuestas ahora, yo creo que no. Lo que hay es más medios. Lo que hay más medios, por una parte, porque ha habido una explosión de medios digitales, entonces estamos llenos de medios. Medios de comunicación. Efectivamente. Y ha habido también una reducción en algunos casos de costes de los estudios, porque hemos empezado a aplicar metodologías, siempre, metodologías digitales, a veces se puede, otras no. Hay medios que no hacen encuesta pura y dura, que lo que hacen es una especie de reciclaje de encuestas, datos, metadatos y tal. Claro, y luego hay otro fenómeno que, si queréis luego hablamos, que es el de la fake polls, que es que cuando se aproxima, sobre todo unas elecciones generales, empiezan a aparecer encuestas sin ficha técnica, sin firmar, de medios fantasmas, de medios que están fuera, de medios que han surgido 2 semanas antes, de empresas que no conoce nadie, incluso fake polls de nosotros mismos. Es decir, yo me he encontrado, a mí me han llegado encuestas nuestras que no eran reales, que también se había inventado. Eso lo que quiere decir es que hay gran interés en las encuestas y una gran demanda. Por tanto. Eso sí. Pero la contratación, en nuestro caso, es verdad que vivimos en un país con mucho, los medios de comunicación le prestan mucha atención a la política y eso pues, ayuda a que haya una contratación, en este caso de encuestas. Pero trabajamos estudios de todo. Muy bien. Bueno, por tu parte también, Antonio, aunque bueno, tu rol de la parte de comunicación tampoco vamos a entrar mucho, pero sí que es verdad que también Sigma 2 se llevaba, antes lo comentaba Rafa, ¿no? Con esa actividad que tenéis. También hemos visto recientemente, ¿no? Hay cambios metodológicos importantes, incluso el tema de las encuestas electorales, el día de las elecciones, ya no se hacen encuestas de urna, ahora se hacen tracking. Bueno, pues, no sé si también por ahí va un poco los cambios que estás viendo, que comentabas. No sé si a ese respecto también nos quieres. Sí, yo creo que la evolución digital ha afectado a todo, pero ha afectado muchísimo al periodismo y a la investigación también. No lo podía ser de otra manera y va a seguir afectando. Para bien, creemos, porque lo que vamos teniendo es cada vez más acceso a los datos. En ese sentido, claro, nosotros ahora tenemos un panel digital y eso nos permite trabajar con el mundo y con nuestros clientes, pero es un caso interesante porque lo que nos permite el panel digital es enfocar. Y por tanto, poder armar una encuesta con una velocidad y con una agilidad que no teníamos antes, porque si dependíamos solamente del teléfono, pues se tardaba más, ¿no? Entonces, ahora, al tener esa posibilidad, pues la encuesta es más sensible, pues responde más rápidamente a la actualidad. Eso para el periódico es muy útil. Y en cuanto al tema por ejemplo, de la encuesta a pie de urna, las famosas israelitas, en España en general ya no se hacen. ¿No? Se hacen por 2 motivos. Por un primer motivo de coste, son más costosas, son caras, claro, hay que pagar a alguien, y también porque metodológicamente se ha demostrado que hay otra metodología, en este caso el tracking, que está acertado o más. Nos permite ir viendo la evolución en los últimos días, la última semana o 2 semanas, desde que nos hace el tracking, la evolución electoral de las elecciones de las que estamos hablando, y llegar al día previo a las elecciones o hacer algunas encuestas también el propio día de las elecciones, sobre todo como Cata, para ver que todo ido bien, ajustar, y esa encuesta es la que se publica una vez que se han cerrado las urnas. Y eso es lo que más o menos en los últimos años venimos trabajando todo. Pues muy bien, no sé si también hay un tema ahí en la parte metodológica, no sé si también comentar algo. Nosotros lo que vemos también desde la industria, desde los datos que se publican, es que cada vez también hay lo que se llama los estudios do it yourself, es decir, que luego cada uno se los hace en su casa, se lo guisa, se lo come, ¿no? Las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas también te permiten eso, y ya en el último Global Report que publica ESOMAR, ya se habla que más del 50% de los estudios que se hacen en el mundo se hacen con medios internos, que no se contrata y demás. No sé si eso lo has visto tú también, lo estás viendo en la parte de los medios, no sé si bueno, también lo que decía él, que saben muchas encuestas que se publican en los medios, pero hay veces que no sé si esto se da también. Bueno, nosotros, parte de Sigma 2, pues llega
estudios que seguimos como he dicho antes al principio, para nosotros una encuesta es información, hay que tratarla como tal. Una información, lo primero que tienes que hacer es verificarla y ver de dónde viene, cómo se ha hecho, cuáles son los orígenes, qué campo tiene, todo eso hay que verlo. O sea, esto habla de fact-checking y la verificación, que me parece muy bien, nunca lo he entendido bien para un periodista. Nosotros por profesión, lo primero que te enseñan es que una noticia es noticia cuando es verdad. Entonces, esto de la verificación está muy bien. Y otras de estas cosas que están saliendo ahora de control y de decir, a ver, bueno, pues es que lo primero que tienes que hacer para publicar algo es saber quién es. En este caso, lo mismo una encuesta. O sea, una encuesta no me vale solo con que me lleguen los datos y me digan que esto es lo que ha salido, no. Esto ha salido cómo y por qué. Ese trabajo sí se hace. Cuando llegan, digo que a veces llegan trabajos que no son de alguien por externo, o sea, de la confianza, prácticamente, Por supuesto. por supuesto que trabajo. Por ejemplo, cuando llega un estudio o así, ¿sabes? Tema metodológico, por ejemplo. ¿Le dais más credibilidad, por ejemplo, a una encuesta que se haya hecho telefónica, presencial, online, demás? ¿Hay en ese tipo de detalle o ya estamos entrando en un terreno también un poco... Claro, no, ya te digo que al final las encuestas nuestras, digamos que consideramos nuestras son las que hacen. Luego, si llega una encuesta de algún lado, pues a lo mejor lo que puedes acabar haciendo es citando la fuente, y la fuente es el encuestador o una encuesta de no sé quién para quién ha hecho la encuesta, efectivamente cómo se ha hecho la encuesta, si es algo importante cuál es la metodología, pero poco frecuente en nuestro caso porque ya, te digo, tenemos una relación casi de monopolio. Sí, pero bueno, intentando también irnos un poco más allá de la relación que tenéis y hablar un poco también, me imagino que en la escuela, en los martes y demás, pues también se tratarán estos temas, ¿no? Un poco también del contraste de fuentes y demás. Para nosotros como industria, pues siempre es muy importante, ¿no? Es decir, oye, yo veo algo que está publicado, pues, ¿sabes? Hay determinadas veces, o yo tengo esa sensación, no sé si es que yo estoy muy sensibilizado, pues obviamente pues, me dedico a esto, nos dedicamos todos a esto, pero tengo la sensación un poco que hay veces en los medios que te llega una encuesta y, joder, ¿sabes? No ponen, ¿sabes? El nombre de la fuente ya, pero joder, esa fuente quién es, o sea, de dónde ha salido esa empresa, qué código deontológico sigue, qué normas de calidad, ya no te digo que esté asociado a una entidad como la nuestra, o como Esomar, o como tal, o sea, yo también un poco, ¿sabes? Yo tengo la sensación de que hay veces que en este entramado de estudios, de sondeos, de no sé qué, pues se deja un poco esa parte como... Ahí lo que puedo comentar es que España es un país donde no hay una... es verdad que tenemos una legislación que nos impide publicar encuestas la última semana. En Italia, por ejemplo, son 2 semanas, quiero decir que no nos consideremos tampoco que somos los raros de... O sea, es relativamente habitual que en algunos países haya leyes que regulan las encuestas, ¿no? Los estudios electorales. Incluso hay países donde tiene que estar registrado, o sea, las empresas tienen que estar registradas para poder publicar, para que se puedan publicar encuestas. No es el caso de España. Aquí hay una libertad y, por tanto, pues también se presta este tipo de prácticas. Por lo general, yo creo que aquí es donde entra en juego la credibilidad tanto del medio como de la encuestadora, o sea, del instituto. A nosotros nos conocen y, por tanto, oye, por supuesto, por tanto, estamos sujetos al escrutinio público, a que nos puedan criticar, a que nos puedan preguntar y hay transparencia en ese sentido absoluto. Yo lo que intento hacer, porque además es habitual cuando se acercan el periodo electoral y empiezan a circular encuestas de todo tipo, es bastante habitual que a mí me pregunten por periodistas de otros medios también. Yo seguro, claro, oye, se ha llegado y tal, y qué credibilidad tiene, entonces intentamos en la función de lo que sepamos, siempre hacer pedagogía y claro, pero otros periodistas de otros medios, ha llegado ¿esto qué credibilidad tiene? Bueno, ¿quién lo ha publicado? ¿Qué ficha técnica tiene? ¿Qué empresa es? Mira a ver si está en Esomar, mira a ver si está en Insight Analytics, mira a ver, y esto te va dando un baremo de credibilidad. Y si el medio quiere tener credibilidad, le va a hacer caso, ¿no? Porque al final un medio lo que está comprometido con la verdad. Explicar cosas que no sean inciertas, que no sean tóxicas. Pero yo es verdad que he tenido que mentir en encuestas que constan. De decir, me ha llegado esta encuesta de Sigmador. No es verdad, esta encuesta de Sigmador. Alguien la ha hecho en su casa, ha puesto el logotipo de Sigmador y la ha puesto a volar. Porque hay tanta
de ansiedad electoral antes de unos comicios, que entiendo que puede ocurrir, pero prevengo a un periodista, tengo esa ambivalencia, yo soy periodista y he estado trabajando en ese lado, de que cometa un error que le puede pasar factura a la credibilidad de su medio. Entonces, bueno, yo creo que ahí se juega. Pero... Bueno. Oye, no sé también si en este caso también es tu experiencia, ¿no? Pero también es verdad que es muy habitual que los medios de comunicación, a lo mejor no tanto el mundo, ¿no? Pero otros medios de comunicación, siempre se ponen en contacto con nosotros, con las empresas en general, y que bueno, pues que nos piden colaboración muchas veces, ¿no? Oye, vamos a hacer un estudio, pero vamos a hacerlo en colaboración, ¿sabes? Vosotros que me imagino que nosotros creemos que los estudios hay que pagarlos porque tienen un coste, un trabajo profesional y porque no los podemos evaluar, es decir, así de claro. En algunas ocasiones, pero vamos, el mundo, con medios de comunicación o con clientes que quieren hacer un estudio de mercado, que es un estudio de mercado. Y por tanto es un trabajo profesional. Y yo creo que no hay que dudar en eso. Cuando nosotros hemos hecho una encuesta dentro de alguna asociación, vamos a pedir un medio, vamos a pedir nadie, nosotros hacemos para Gallup International, que dentro de nuestras atribuciones como miembro de Gallup International está participar en una encuesta global de fin de año, que no espera ningún medio, pues bueno, eso sí, la hacemos pública, por nota de prensa, etcétera, pero eso es otra, digamos, eso es otra casuística. Pues ya te hablaba, Rafa, de cómo dentro de lo que es una redacción, cuando le llega una encuesta, cómo la trabaja, cómo tal. Me gustaría también verla en otro lado, ¿no? Es decir, cuando producimos de las empresas estudios que sabemos que son estudios para la comunicación, para los medios, cómo la trabajáis, qué diferencias hay respecto al interlocutor, pues yo que sé, del departamento de marketing que estamos habituados a este tipo de estudios. No sé si... Bueno, a ver, yo creo que en el caso de Lucas está súper habituado, súper experto ya en encuestas, así que la relación es muy fácil porque conocen muy bien incluso la metodología y las formas de trabajar y es muy fácil hablar con ellos en términos profesionales y técnicos. Son ya tantos años que la verdad que no, o sea, ese trabajo, digamos, de formación, creo que se puede llamar así, ya está más que hecho, de pedagogía, está más que hecho y luego nuestro trabajo con respecto al medio de comunicación es entender bien qué es lo que quiere y lo que necesita y traducir su interés periodístico en una encuesta factible. Porque es verdad que hay veces que un periodista con toda la buena intención puede plantearte una pregunta que tú como experto, como profesional del estudio, digas, oye, es que esto, el resultado no te va a salir bien, porque te va a salir, siempre, yo qué sé, tal y como se está preguntando, casi se responde a sí mismo, por ejemplo, digo casos que no lo puedo responder. Pues lo intentamos cambiar el enfoque para que sea útil, para que lo que salga sea real en términos de que sea significativo. Luego, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues tenemos una serie de interlocutores, el periódico tiene otros, el medio que sea tiene otros, nosotros tenemos unos interlocutores que elaboran conjuntamente el cuestionario, que es, digamos, la clave de todo el trabajo. Una vez que se ha pasado el cuestionario, el trabajo es exactamente igual que cualquier otro estudio demoscópico o de mercado, con la, digamos, salvedad de que cuando es un estudio electoral, se entran unas ponderaciones, unos análisis, digamos, que conllevan todas las garantías de calidad del análisis. Sí, el trabajo. Es decir, porque ahí se la juega el medio, nos lo jugamos nosotros y es una verdadera quebradero de cabeza con los números que aquí nuestro investigación lo sufre mucho, cuando lo sufre y lo disfruta, porque nosotros tenemos un examen que es el día de la suerte. Entonces ahí ya no hay un trampa ni cantón, no tiene sentido hacernos, no tendría sentido hacernos trampa absoluta. Pero básicamente, una vez que se ha acordado ese cuestionario con el medio, el trabajo es el mismo, marcando muy bien las fechas de entrega, que son críticas para que... Y ahora sí, aunque decía antes que no quería hablar de nosotros, pero es inevitable esta relación que hablamos, lo que estás diciendo, ¿no? Al final se la juega al medio, se la juega a la empresa demoscópica, viendo que habrá también tensiones, ¿no? Al final los resultados son los que dais, pero al final lo que se publica, pues evidentemente tiene que ajustarse a lo que estás diciendo, ¿no? En ese sentido,
me imagino en un matrimonio de 35 años, alguna, ¿sabes? Habréis tenido, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa muy, muy clara y muy simple y luego dejo a Rafa para que cuente la cuente de su parte. Yo no he visto nunca, en los 11 años que llevo en la empresa, que se haya puesto nunca en cuestión ni del mundo del emprendimiento, te lo decir, ningún resultado que haya montado, ninguno. O sea, nosotros somos dueños de lo que damos. Una vez que lo damos, el medio lo tiene, jamás se ha puesto en cuestión ni se ha discutido por parte del medio. Ahora, a partir de ahí, o sea, nosotros es nuestro espacio de soberanía. Y esa, de lo que hablaba Gerardo Iracheta cuando habla de la lealtad, ¿no? La lealtad, respetar los espacios de soberanía. A partir de que nosotros entregamos ese estudio, con todo el respeto del medio, es el medio el que tiene la soberanía para tener el enfoque editorial que quiera tener. Y ahí nosotros lo vemos luego la explicado. El tratamiento. Sí, con respecto al tratamiento, efectivamente, la información y trabajamos en el desarrollo que creemos que tienen más interés informativo. Entonces, las encuestas, pues, cuando no nos daban muchos titulares, porque no había muchos cambios, pues cabreamos. A ver por dónde le sacamos esto punta, porque hay que sacarle punta y estábamos parados, ¿sabes? Que no nos han dado algo más chicha. Eso con respecto al premio. Pero yo también diré antes que, efectivamente, el trabajo de preparación de la encuesta era muy coordinado. O sea, yo me sentaba con él, sobre todo mucho tiempo, y le decía lo que yo quería, él me lo devolvía de otra manera y le decía lo que haces. Y dice, con un respeto absoluto a las dos direcciones de que sabían cómo preguntar. Y nosotros lo que queríamos que preguntaran para nosotros. Y ellos añadían lo que además creían que había que preguntar. Eso con respecto al trabajo previo. Y luego creo que preguntabas también por el tema de una vez que salen los resultados, yo a veces pienso que las empresas de los tropicales, más allá de los resultados principales, se han aceptado o no han aceptado. Esa discusión siempre teníamos al día siguiente de oye, una información de que Sigma 2 fue la empresa que más se acercó, tal, que no siempre era, pero muchas veces sí, es verdad. Y hacíamos una instrucción en el sentido de valoración de cómo qué había pasado con la empresa. Cierto que en los últimos años ha habido muchas veces con vaivenes y demás, pero sí era un trabajo que nos pedía, porque bueno, acabó, no solo es su trabajo, no es un juego, es parte de balance profesional del trabajo que he hecho. No, si lo ves, yo me refiero sobre todo también porque al final ya sabemos que estar fuera de los copios tampoco es una ciencia exacta, tú lo decías antes, ¿no? Al final están los técnicos que ajustan, que, ¿sabes? Y en cierta medida, pues, más que menos, pues también tienes un conocimiento y al final el medio de comunicación, pues también quiere sacar las noticias, entonces hasta cierto punto, pues tira un poquito y en esas situaciones, pues es lo que yo me refería. Oye, ya que estamos abriendo el melón del tema de los sondeos electorales, evidentemente, este era un tema que iba a salir y, bueno, pues y sí que me gustaría intentar darle un enfoque distinto, ¿no? A lo que son las limitaciones de la ley electoral, que cada uno tengamos nuestra opinión, de los aciertos, desaciertos, bueno, pero yo sí que me gustaría, por lo menos, conocer un poco vuestra opinión de la situación que estamos viviendo, del cierto auge, ¿no? A que se debe también un poco pues, del uso de las encuestas, ¿no? Hemos vivido proceso electoral, bueno, ahora lo estamos viviendo, ¿no? Pero anteriormente 23J, ¿no? En el que pues, todos los medios de comunicación, radio, prensa, bueno, en fin, todos salían todos los días con los resultados de un tracking, con los resultados de un sondeo, ¿sabes? Creo que ha sido una situación que hemos vivido todos, que luego, evidentemente, pues los resultados han sido los que han sido, que ha sido mal, pero yo sí que creo que, bueno, que ha habido una sobreexposición, yo sí que creo que se ha hablado más que nunca, ¿no? Por lo menos desde mi historia que yo tengo, de mi memoria, seguramente aquí Rafa pues, me podrá hablar un poco más de ese recorrido, ¿no? Pero no sé hasta qué punto tenía la sensación de que esto, ¿sabes? Es bueno para nosotros, como industria, me refiero, medio de comunicación, pues ya esto es otro tema, ¿no? Pero, bueno, pensáis? Yo creo que no ninguna sobresaturación no es buena, pero es cierto que hay momentos de tipo político, de interés político, que ahora hay mucho. Hay mucho ahora,
las anteriores elecciones, que es el periodo que te refieres. Hay mucho interés político, bueno, ha habido una época que era que lo único que se esperaba era el salto entre el bipartidismo de un lado a otro, y ahora se esperan hay muchísimas más variantes en las elecciones, y la gente está realmente interesada. Yo creo que también a veces nos pasamos, y también estoy con lo que decía antes Antonio, de que hay una también saturación de medios, pero al final si escuchas un resumen de prensa por la mañana en una radio o cualquiera, lo que contamos somos, los referentes somos 4 o 5, o más, con sus empresas demoscópicas que han hecho el estudio al lado. O sea, que si se podría, yo recordaría un poquito, pero como no estoy ahora, no, pero yo recordaría un poquito, porque me parece que está que no tenemos otra cosa que contar, ¿no? Bueno, yo creo que la aceleración, ¿no?, en el consumo de encuestas, pues la demanda de encuestas tiene que ver con la aceleración del mundo digital. Es decir, la vida útil de una encuesta, claro, parece que es muy breve porque se consume y desaparece enseguida. Porque estamos en un torbellino de información que va muy rápido. Yo en ese sentido sí creo que sería interesante que las encuestas no se tomaran solo como el marcador, que es lo que en realidad dura menos. Claro, cada vez que ha sabido que Simalot dice que el PP tanto, que el PSOE tanto y que no sé cuánto, ya ¿qué dice la siguiente? A ver si lo corrobora, a ver si se desvía, a ver, y entras en una guerra un poco desde el punto de vista superficial de marcadores. Bueno, las encuestas son instituciones. Y sin embargo, no se le presta la atención que se debería, digo, la atención pública y en el debate, ¿no?, muchas veces político, a la letra pequeña de la encuesta, ¿no? Que, por ejemplo, el mundo trabaja muy bien, las transferencias de votos, las estimaciones de votos por muchos electorales, o sea, un montón de información que no muere tan rápidamente, que es la interesante, porque ahí es donde se ve realmente las tendencias, cómo van, ¿no? Y quién está quitando votantes a quién y por qué, y se pueden entender muchas más cuestiones. Y eso nos parece que no da tiempo, ¿no?, a que se debata. Digo, en una tertulia, se va directamente al marcador y claro, el marcador se acaba en el momento de lo dicho. Yo creo que podríamos, sobre todo, hacer una llamada a los periodistas a que se leyeran no solamente el marcador, sino todo lo que escriben los compañeros del mundo cuando tratan una encuesta nuestra, que es que les saca muchísimo juego. Y hay mucha información que es duradera. Muy bien. Oye, pues vamos a abrir un poco la ronda de preguntas. Primero a las personas que están por aquí. Jorge ya me imagino que tendrá las suyas, así que bueno, si queréis, se abre un poco la veda. Que me han mencionado, no quiero defraudarte. Bueno, para los que no te ven, estamos hablando de Invisible, Jorge Clemente, ¿vale?, que tiene a bien de acompañarnos asiduamente, y que estamos encantados de que esté. Muchas gracias, Antonio. Sí, quería en principio hablar que si hablamos de estudios, de la conexión entre investigación y prensa, hemos hablado de un gran bloque, pero no quisiera dejar que fuera poco de mencionar que hay otro bloque de investigación con los medios, que es la audiencia. O sea, que realmente los estudios de audiencia también son importantes y no hablo solamente del ingenio, por supuesto, sino los estudios que nos intentan conocer un poco cómo es el perfil de mi audiencia, cuál es mi audiencia potencial, cómo puedo conseguir ganarlos, estudios que realmente son colaterales, no son para publicar, sino son para consumo propio. Hablando ya de los estudios de opinión, es algo que está escrito hacía muchos años, que realmente los estudios tienen que ir siempre con su ficha técnica. Son técnicas y no pueden dejar de incorporarlas incluso cuando se publican en los medios. Es decir, quién lo ha hecho, cuál es la metodología aplicada, cuál ha sido la muestra utilizada y en qué ficha se ha realizado. Esto es importante. No puedo dejar de recordar los sondeos a pie de urna. Era el sondeo más duro y más difícil que he conocido nunca, porque realmente ese sondeo, el día de la ese no había excusa. Y si tú haces un sondeo una semana antes, evidentemente hay un margen en los datos pueden cambiar, pero no es verdad que pueden cambiar. La vida de entonces
como alguna que no te voy a mencionar, pero de que efectivamente la intención de voto ha cambiado en la última semana. Por lo tanto, nosotros la semana antes damos nuestra idea de cómo está en estos momentos la intención de voto, pero puede variar. Cuando se hace un sondeo de urna, eso ya no hay vuelta atrás. Por eso, cuando hemos pasado de sondeo de urna a trackings, evidentemente es mucho más práctico, más económico, e incluso, si me apuras, puede permitir un control diario de cómo va evolucionando la intención de voto. Pero no es lo mismo un sondeo de urna. Yo, si tengo que decirlo, prefiero casi aquí, porque el sondeo de urna es mucho más duro, mucho más dramático. Yo recuerdo uno, no, cosas en la televisión española, que estábamos nosotros haciendo una parte, otra estaba haciendo mientras 6. En un momento dado, por un problema en las tablas, sabía datos de mientras 6, en Andalucía había habido escaños para PNV y para HB, o sea que para crear. Evidentemente era un problema de que no se habían sobrepuesto unas tablas sobre otras sin haber tachado las anteriores. Evidentemente eso te deja marcado, eso con un tracking. Y sí que ocurre que a veces se están haciendo todavía, se están enviando datos de encuestas que se hacen durante la última semana. Eso, por ejemplo, lo hace el periódico de Cataluña. El periódico de Andorra, lo publica en Andorra y él recoge los datos del periódico andorrano que ha publicado. Creo que realmente Simados es las empresas que a partir de 35 años ya hacen encuestas. Si sigues haciéndolas, son más, 35 por el si seguís estando ahí, será por alguna razón que estáis haciendo ustedes. Muchas gracias. Con esto último que dices, de ese periódico de Cataluña que hace conexión con Andorra, yo me acuerdo que nosotros que teníamos de socio, que era socio capitalista del mundo Guardian británico, decidimos publicar una encuesta también un viernes preelectoral para luego decir, según el Guardian, y la encuesta la cargamos nosotros. Eso lo hacía pirata de consorcio de electores, que era muy original para estas cosas. Pero ahora que estamos con las elecciones gallegas, sí que no hay que irse muy lejos. Las elecciones gallegas, el último sondeo de Signador lo publicamos el domingo, otros publicaron el lunes, y en ese fin de semana, en unas elecciones con un perfil tan nacional como son las gallegas, de política nacional, porque aparte de la política local, hay mucha influencia de la política nacional. Ha habido una noticia muy relevante en torno al PP, en los vaivenes y los líos que se han formado Feijóo y el PP por el tema de la amnistía. Seguramente eso algo influirá, digo yo, en el resultado de las elecciones. No, a lo mejor no, pero no podemos medirlo ni contarlo. No podemos contarlo. Sí, por medirlo sí, bien, sí, contarlo. Pero no podemos contarlo. Sí. Evidentemente, eso es lo que decíamos antes, que cuando publicáis un dato, incluso alguien decía hace mucho tiempo que era una suerte que no se pudieran publicar datos durante la semana anterior, porque quedaba un margen. Te da una excusa, ¿no? Un margen. Sí, bueno, pues la ley es así, se hizo hace mucho tiempo y no ha habido manera de que nadie la quiera cambiar. Entonces, nosotros no somos legisladores, no somos legisladores. Mejor no cambiar. Bueno, además, por lo que es cierto que si descansamos un poco. Otra cosa es que algunos, y no voy a citar nombres, por supuesto, cuando dan los datos más antes, dan unas opciones más amplias de los datos para que evidentemente cubrir ese margen de fluctuación. No, lo que pasa es que la última semana, hoy, en 2024, no es la última semana probablemente en el momento en el que se hizo la ley. Hoy la última semana está todo mucho más abierto, la información es mucho más difícil de controlar, las crisis, o sea, quiero decir, las crisis se suceden a una velocidad y además se llega a la última semana con más indeciso. Quiero decir, las lealtades a las siglas y a los partidos ya no son tan altas como antes y se llega, por tanto, con más margen para que la campaña cambie votos. Entonces, claro, eso nos queda todo en una incertidumbre, porque la ley dice que debe ser así y así es. Con mucho margen. La ley, como tú bien dices, efectivamente, eso ha dejado un margen para que todo pueda cambiar. ¿Habrá mayoría absoluta? No habrá mayoría absoluta. Esto son cosas que hay que esperar. Si sabes hacerlo, dejas un margen dentro de tu horquilla. Claro.
Claro. Yo creo que nosotros como industria sí deberíamos tener una opinión al respecto. Y creo que sí que somos precisamente los que deberíamos incluir, porque yo no estoy segura, precisamente por confidencia esto de que no tiene nada que ver la sociedad de hoy con lo que era cuando se hizo la ley electoral en una transición que no había internet ni estaba ni se la esperaba. A mí me parece que haremos con los limones, los tomates y las lechugas. Es verdad que es muy cómodo decir, bueno, yo doy los datos 5 días antes con la información recogida una semana antes y la cosa puede cambiar y de hecho cambia. A lo mejor deberíamos ser un poco más ambiciosos y decir por qué no podemos aplicar encuestas que antes yo diciendo que recurrir a The Guardian o al periódico de Andorra o a los tomates. Yo creo, y además creo que es más quien tendría que tomar esa bandera. Sí, realmente nos interesa. Desde mi punto de vista, sí nos interesa. Pero yo creo que hay una cuestión que es también los riesgos con los poderes, ¿no? Cuando se creó esa ley, yo entonces incluso tabulaba alguna encuesta, ¿no? Hace 35 años, ¿no? Y desde que terminaba el campo hasta que los resultados calculados por escaño llegaban a la mesa de la redacción de un periódico, pasaban 4 o 5 días, o 3 o 4 días, ¿no? Ahora, a las 2 horas de terminar el campo, los resultados pueden estar en la mesa de la redacción, ¿no? Y eso sí, pueden estar a las 2 horas. Pueden estar. Pero realmente es tan importante que el dato de una semana antes sea exactamente lo que va a ocurrir en el domingo. O lo que estamos haciendo en la empresa es decir, cómo está en estos momentos el patio y evidentemente eso no se puede cambiar. Fijaros que yo siempre he dicho que se hacen encuestas para acertar los medios y encuestas hechas para no acertar, que son las de los partidos políticos, que las hacen precisamente para modificar estos datos, para conseguir mejorar su intención de voto final. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es tan importante que el dato de las semanas antes sea exactamente preciso lo que va a ocurrir la semana anterior? Yo creo que como industria no debería haber mucho problema en defender el que hubiera encuestas en las últimas semanas, pero que hay más algo a hacer, pero entonces más tendría que hacer otra cosa. Y es cómo controlar las encuestas que se publican, si son ciertas o no, y que las... Porque la última semana se presta mucho a las fake y a las encuestas, no diría falsas, pero creativas. Entonces, en la industria podemos pedir que abajo valga la última semana. Pero entonces también tendríamos que pedir, poder controlar quién puede publicar y quién no puede publicar. Ahí vamos de la mano, creo. Sí. Una encuesta seria con un periódico, una web, o que sea medio creíble, medio de comunicación, no cualquier cosa. Pero ahí vamos de la mano, creo. O sea, el tema de las garantías pues va a juntarse. Nuestra posición como empresa siempre ha sido, yo creo, la mayoritaria, ¿no? Que sí, que gustaría que se pudiera publicar, pero llega un punto que tampoco podemos hacer de esto una batalla campal, porque aparte hay datos normalmente en las encuestas que se publican un domingo o el lunes, oye, que no te van a adelantar el resultado, pero sí la tendencia. Y también ahí está el trabajo, muchas veces no se mira de, por ejemplo, los indecisos. Si se hubiera mirado con detenimiento el número de indecisos que había antes del 23J, las encuestas que se publicaron ese domingo, por ejemplo, de indecisas mujeres, se podía haber deducido que podía pasar algo en determinado electorado que luego fue irrelevante en el resultado. Pero no hay tiempo para eso, simplemente se ha marcado, nos perdemos también ese matiz. Yo tengo una duda, no tiene nada que ver con las encuestas electorales, pero tiene que ver cómo sentís vosotros como un medio muy relevante y como una empresa de gran prestigio cuando leéis una interpretación de los datos muy a la ligera. Porque ahora hay mucha promoción de medios digitales que salen debajo de una piedra, tratan los datos como tratan. Y, por ejemplo, me viene a la cabeza cuando el último CIS, que se publicó lo de como el machismo que había en España y con tal. Entonces era muy gracioso porque veías 5 medios y uno te decía un elevado 20%. Otro te decía un significativo 20% y otro te decía un escaso 20%. Es verdad que das mejor leer el titular y no leer lo del 20 tal. ¿Cómo sentís vosotros y qué podríamos hacer nosotros como sector y vosotros como expertos para evitar que esas cosas ven? Porque al final esto redunda en que la población no se entera. Él lee
la letra y no se van a pensar si es 20 relevante, no relevante, si es significativo, si es bajo, si es alto, y a la larga el mismo dato se le da 8 lecturas distintas. Yo, o sea, me has dicho yo parto una cosa, que se lee, ¿no? Claro, eso no. Y muy superficialmente. Eso no. Entonces, nosotros estamos obligados, medio por ejemplo, de la encuesta, a hacer una interpretación. Ese 20% si es mucho, o es casi, o es más de, eso es alto. Por eso yo siempre he sido partidario de dar casi toda la información que se pueda dar, todas. Son muy consultos, están muy trabajados, pero sí dar la máxima información para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. Y la interpretación, pues la vamos a hacer, evidentemente, estamos obligados a hacer una interpretación, pero eso va a estar siempre ahí. Pero el problema fundamental es que no se lee nada, o sea, se te quedan los titulares, todo. Entonces, un titular a este que te refieres, que efectivamente el 20% que tenía varias lecturas según por donde lo cogiera, pues es que las tiene. También las tiene. O sea, a lo mejor un 20% era maltrato, machismo. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, que ahora que veía como el dato que había hombres que pensaban que había demasiado lejos. Sí, algo así, sí. Fue muy polémico ese dato. La gente, pues, algo le parece mucho y algo le parece poco. Pues, en fin, y lo que hay que jugar es con la sorpresa que te da un dato. Hay que jugar con la sorpresa y qué es lo que te sorprende, seguramente te equivocas en la interpretación. Pero eso se cura dando la mayor información posible. Me parece una discusión interesante, pero prácticamente no lo decía antes. Nosotros como institutos, como centros de investigación, tenemos que garantizar que ese 20% es un 20% y además que ningún medio nos pueda modificar ese 20%. Exacto. Pero la línea editorial es del periódico y ahí sí que no podemos intervenir ni pretenderlo. Tendríamos un problema. Mi obligación es que el 20% que se publica sea un 20 y no un 25. Vamos, hace 2 semanas nos ocurrió que, voy a decir quién, no se dice quién, publicó mal un dato de Estimados para el Mundo. Entonces llamamos a esa fuente y dijimos, que estás equivocado, se enfada. Que no es un tema de que te enfades, ¿no? Que el dato está mal. Entonces léete la noticia bien y pon bien la asignación de escaños porque es incorrecto. Pero a partir de ahí la interpretación, no puedo decir, yo además como periodista que he estado en ese lado, que debo distinguir muy bien lo que es información de lo que es interpretación, no puedo decir absolutamente nada, porque la interpretación periodística es libre. O sea, a mí cuesta sobre la monarquía que hemos hecho. Pues claro, no es lo mismo decir que un 60% apoya la monarquía que un 40%. Claro, es que, pero ese debate siempre lo hemos tenido. O sea, ¿qué te parece mucho o poco? Seguramente un periódico muy monárquico, la ABC, va a resaltar una cosa, pero eso es así. Pero el dato está ahí, tú interpretarlo como quieras. Efectivamente, ellos son los encargados de dar el dato y de que el dato sea el correcto. Luego las interpretaciones, pues, temas en los que algún periódico hace bandera, por ejemplo, de la monarquía, no puede tener periódico. Pues, es discutible. Pues muy bien. No sé si hay más preguntas en la sala. Y si no, pues nada. Dar las gracias, dar las gracias a los presentes que están por ahí conectados en remoto. Al IE, por supuesto, por dejarnos estar aquí. Nada, hasta el próximo Talks. Muchísimas gracias. Gracias.